¿Qué tal? Buenas noches. Les agradezco a todos que hayan venido con el frío, pero bueno, acá estamos. Vamos a encarar la última charla de este ciclo de Espiritualidad y Salud. Espiritualidad y Salud 4. Le he puesto de subtítulo El viaje interior, o la búsqueda espiritual, o el despertar de la conciencia. En esa imagen que parece por momentos una cara, por momentos un león, me hace acordar cuando empezamos la primera charla que les conté un cuento de un cachorro de león que un pastor de ovejas había encontrado en el campo, lo había llevado, lo había amansado y lo había criado con el rebaño. La cuestión es que balaba como una oveja, comía pasto, andaba en el rebaño, y cuando algún león andaba merodeando, se asustaba como cualquier oveja, corría, balaba y se escondía. Hasta que un día un viejo león entró al rebaño y lo descubre este cachorro ya transformado en adulto. Lo toma del cogote, se lo lleva a un río y le hace ver su propia imagen reflejada en las aguas del río. Cuando este leoncito ya maduro ve su propia imagen, rugió, y su rugido hizo temblar la tierra. Había descubierto quién era. El famoso "Conócete a ti mismo", que estaba escrito en el pronao del templo de Delfos. Este es el viaje interior, el ir hacia el centro del ser. Hacia allá vamos. A lo largo de estas charlas hemos dicho que el ser humano era mucho más que un cuerpo, que un cacho de carne colgado de un hueso, y que teníamos una profundidad, una integralidad que la podíamos visualizar en diferentes niveles. El nivel de materia, cuerpo, energía, psique, mente, conciencia, alma y ser. Hemos hablado un poco acerca del binomio salud-enfermedad en esos niveles de materia, energía, psique y mente. Hoy pretendo introducirme en los 3 niveles superiores: conciencia, alma y ser. Hacia allá es donde vamos. Buscando el origen. Nosotros comúnmente criticamos a nuestra sociedad y nos quejamos de la violencia, de la corrupción, de la inmoralidad, de la mentira, del engaño, el ambiente en que vivimos. Decimos, la sociedad está enferma. Y detrás de ello podemos ver que la familia muchas veces está enferma. Familias disfuncionales, padres que no cumplen su función, hermanos peleados entre sí, enemistados, hijos alterados, y detrás de ello el individuo. El individuo también, a veces con problemas de enfermedad psicológica o física, pero en el fondo alteraciones que tienen que ver con su propia constitución y con su propio ser. Si queremos resolver los problemas de la sociedad y de la familia y del ser humano, tenemos que ir hacia el centro del ser. Es un viaje bastante largo, a veces complicado. Quiero compararlo con un río. Si imaginamos que un río está contaminado y decimos, vamos a resolver el problema de la contaminación, vamos a filtrar todo el agua de este río y vamos a sanearlo, resulta difícil. Es tanto el caudal y a cada gota, a cada litro ir purificándolo. Así cuando nos encontramos en el nivel del cuerpo con alguna enfermedad, a veces es complicado resolverlo completamente. Pero si empezamos a remontar el río y vamos hacia la fuente, quizás en algún punto encontremos alguna cañería que desagota, quizás para poner un ejemplo, no sé, el desagüe de alguna mina, y basta con mover una llave de paso para que el agua deje de contaminarse. Y no hace falta usar tantos métodos, gastar tanto esfuerzo, tiempo y dinero para purificar todo el agua del río. Basta con ir hacia la fuente. Y eso es lo que intentamos hacer hoy, cuando quiero ir hacia la búsqueda del ser. En esta imagen vemos a un hombre subiendo una escalera que viene desde la penumbra hacia la luz. Esa penumbra, esa oscuridad, es un poco la oscuridad de la inconsciencia, desde la cual nosotros empezamos a emerger, a crecer, para llegar a esa luz. ¿Cuál es esa luz? ¿Cuál es el destino? En el budismo zen se le llama satori, en el yoga samadhi o moksha, en el sufismo, que es el misticismo musulmán, se le llama fana, en el taoísmo el despertar, en el cristianismo es el nuevo nacimiento. Gurdjieff lo llamaba conciencia objetiva, Sri Aurobindo supermente,
se le ha llamado conciencia cósmica, conciencia unitiva, supraconciencia, múltiples nombres le ha puesto. La filosofía perenne, que es un poco la síntesis que está detrás de todo el misticismo, la ciencia y la filosofía en general, ha utilizado toda esta miríade de términos para referirse a lo que yo hoy digo que estamos buscando. ¿Cuál va a ser el resultado de esta búsqueda? Va a ser una calidad de ser humano superior, que se va a encontrar con una iluminación intelectual, una elevación moral, un sentido de inmortalidad, pérdida de miedo a la muerte, bondad, inundado de amor, generosidad, lucidez mental, ausencia de culpa y de miedo, eficacia en la acción, encanto personal, una personalidad enigmática. Todas estas son algunas de las cualidades que adquiere el ser humano cuando llega a su centro. En el Evangelio hay tantas parábolas, pero hay una que habla del tesoro escondido. Está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13. Dice que un hombre iba caminando por el campo y encuentra un tesoro. Lo que hace es, lo entierra, va, vende todo lo que tiene y compra ese campo. Ese tesoro era tan valioso que valía todo lo que él tenía. Hay otra parábola, la parábola de la perla de gran precio, muy semejante. Dice que un mercader de perlas, buscando perlas en un bazar, encuentra la gran perla, la perla. Va, vende todo lo que tiene para comprar esa perla. Ese vender todo lo que tiene es el precio de obtener ese tesoro, esa perla. Esto que estamos buscando, lo supremo, que en la religión se le llama Dios, en la teología divinidad, en la filosofía el ser, en la psicología la trascendencia, en las distintas tradiciones religiosas los nombres que yo les he dado. Eso es tan valioso que amerita vender todo lo que uno tiene. ¿Qué es todo lo que yo tengo? ¿Qué me pediría el mercader de perlas? Me diría, a ver cuánto tienes en la billetera. Listo, acá está. ¿Cuánto tenés en el banco? Sácalo, acá está. ¿Qué más tenés? No tengo más. ¿Cómo que no? ¿Tenés un auto? También. ¿Tenés una casa? También. ¿Tenés una familia? También. ¿Qué más tenés? ¿Un título? ¿Una carrera? Todo. Es todo. Lo que tú eres, lo que vos sos, también. Esto amerita darlo todo. Es más, si no lo damos todo, no se consigue. Es una cosa carísima, sin embargo, accesible para todos. Porque no hace falta tener mucho, pero sí hay que dar todo lo que uno tiene. Según la ciencia moderna, acá quiero un poco tomar el toro por las astas. Quiero un tema que lo dejé relegado durante estas charlas. A ver qué pasa en el público o en la gente, en aquellos que no están muy de acuerdo con la espiritualidad. ¿Qué creen los que no creen? ¿Qué piensan los que no están muy de acuerdo con esto? Entonces hice un paréntesis acá con algunas diapositivas que quiero explicar un poco este punto. Antes de seguir hablando de la espiritualidad y hacia dónde vamos, quiero ver la postura contraria, la opuesta. Entonces, según la ciencia moderna, o mejor dicho, quizás según el cientificismo, no es lo mismo ciencia que cientificismo. Charles Taft hace muy bien esta diferencia entre la ciencia esencial y el cientificismo. Cientificismo son un montón de creencias y posturas que utilizan algunos argumentos científicos para defender una posición a ultranza. Y ciencia es aquello que todo el tiempo intenta demostrar y todo el tiempo acepta el ser contradicho y todo lo demás. Bueno, vamos a simplificarlo. Según la ciencia moderna, las personas inspiradas en la espiritualidad son, en el mejor de los casos, bobos cuya incapacidad para entender la visión científica les lleva a perder el tiempo con cosas irreales. O en el peor de los casos, bobos cuya estupidez o psicopatología les inclina hacia lo espiritual. Es decir, o son tontos que no entienden nada, o son personas llenas de miedo que necesitan una creencia donde refugiarse. Detrás de esto está la filosofía materialista. El materialismo puse acá por diccionario dos definiciones. Una acepción filosófica que dice así: el materialismo es doctrina según la cual
Lo único que existe es la materia y sus movimientos y modificaciones. Nada de espiritualidad. Asimismo, doctrina según la cual la conciencia y la voluntad se deben por completo a la operación de nuestro organismo material. Es decir, la mente, el pensamiento, los sentimientos son secundarios o resultados de las reacciones químicas que tenemos en el cerebro. Hay otra acepción que es tendencia a preferir las posesiones materiales y la comodidad física a los valores espirituales, estilo de vida basado en los intereses materiales. Al punto que me refiero es a la primera definición. Según el materialismo, el hombre es producto de la materia. La cosa viene más o menos así. Ya hemos hablado en la última charla acerca de los átomos, partículas subatómicas y demás. En un pasado remoto, los átomos empezaron a chocar entre sí al azar. Y al chocarse, algunas veces daban por resultado la formación de algunas sustancias un poco más complejas, que eran las moléculas. Estas moléculas, por atracciones de fuerzas electromagnéticas y químicas y por el azar, al golpearse entre sí fueron constituyendo moléculas cada vez más complejas. Hasta que surge el ADN. El ADN es una molécula que tiene la capacidad de autoduplicarse, de autorreplicarse. Ese ADN dijo, puedo sobrevivir. No sé si lo dijo, pero quedó así tácito. Puedo sobrevivir porque me puedo duplicar. Ese ADN se dio cuenta que tenía que defenderse de ese medio exterior, de ese entorno que por los cambios climáticos, las radiaciones ultravioletas, los cambios de temperatura lo podían degradar. Y entonces se envolvió de una membrana. Esos primeros ADN sin membrana serían los virus que hoy día conocemos, virus ARN que no tienen membrana siquiera. Pero luego hubo otros que formaron con membrana. Y algunos formaron una pared y así constituyeron las primeras bacterias. Y luego se dieron cuenta que necesitaban de algún órgano intracelular para obtener la energía y apareció, por ejemplo, la mitocondria o los lisosomas que eran para sacar los desperdicios. Luego esas células se dieron cuenta que les convenía asociarse con otras células para poder protegerse y formar todas juntas un solo tejido. Esos tejidos luego fueron constituyendo órganos y esos órganos aparatos y sistemas. Y así aparecen los seres vivos superiores y nosotros los seres humanos. Finalmente el ADN se dio cuenta que necesitaba de un cerebro para que coordinara los movimientos, para obtener los alimentos, los nutrientes, para defenderse, para moverse, para esconderse, para protegerse de los cambios climáticos. Y así el ADN consiguió a un ser humano, a mi persona, a ustedes, para poder así lograr la supervivencia. El ADN consiguió su objetivo. El hombre, un artefacto que garantiza su supervivencia. Esto es lo que en el fondo el materialismo de alguna forma predica. Charles Darwin, voy a hablar un poquito de la evolución, no porque esté en contra de la evolución, en 2 o 3 diapositivas vuelvo sobre el tema, pero el materialismo que se esconde detrás de la postura darwiniana es esta. La vida es aleatoria, predadora, solitaria y carente de propósito. Ser el mejor o no sobrevivirás. No eres más que un accidente evolutivo. El vasto legado biológico de tus antepasados, complejo como un tablero de ajedrez, se ve reducido a un único factor central, la supervivencia. Come o sé comido. En esencia, la humanidad es un terrorista genético que se deshace eficazmente de los eslabones más débiles. La vida no tiene que ver con el compartir y la interdependencia, sino con ganar, con llegar primero. Y si consigues sobrevivir, te encuentras solo en la copa del árbol evolutivo. Esto es un poco lo que se esconde detrás de la filosofía materialista. Y acá, usando a Charles Sturt, él da el permiso para utilizar este ejercicio. Él creó un ejercicio que se llama el credo occidental, que se los quiero leer porque me pareció fantástico. ¿En qué creen los que no creen? Por ahí, muy suelto de lengua, uno dice, no creo en nada, soy ateo, no sé nada. Sin embargo, de fondo hay una postura, hay una actitud. Y acá simplemente queda puesta sobre el tapete, queda claro para la mente en qué creo cuando no creo. Y este es el credo occidental. Creo en el universo material como la única y última realidad.
un universo controlado por leyes físicas, inmutables y el ciego azar. Charles Sturt invita a hacerlo esto como un rezo. Afirmo que el universo carece de creador, carece de propósito y de objetivo, y carece también de sentido y destino. Sostengo que todas las ideas sobre Dios o los dioses, seres iluminados, profetas y salvadores, o cualesquiera otros seres o fuerzas no físicas, son falsedades y supersticiones. La vida y la conciencia son completamente idénticos a los procesos físicos, el mero fruto de la interacción azarosa entre las fuerzas físicas ciegas. Mi vida y mi conciencia carecen, como el resto de la vida, de propósito, objetivo, sentido y destino. Creo que todo juicio, valor y moral, tanto míos como ajenos, es subjetivo, el mero fruto de determinantes biológicos, la historia personal y el azar. El libre albedrío es una ilusión, por eso los valores más racionales a los que mi vida se atiene deben basarse en el conocimiento según el cual lo que me gusta es bueno y lo que me desagrada es malo. Quienes me complacen o me ayudan a evitar el dolor son mis amigos, y quienes me producen dolor o me alejan del placer son mis enemigos. La razón consiste en utilizar amigos y enemigos para maximizar mi placer y minimizar mi dolor. Afirmo que las iglesias solo sirven para el control social, que no hay pecados objetivos que puedan ser cometidos ni perdonados, que no hay castigo divino por los pecados ni recompensa por la virtud. La virtud consiste, para mí, en conseguir lo que yo quiero, sin dejarme atrapar ni castigar por los demás. Sostengo que la muerte del cuerpo es la muerte de la mente, que no hay vida más allá de la muerte y que toda esperanza al respecto es absurda. Detrás de ese credo, uno se queda con estas preguntas. ¿Qué ética puede tener una reacción química si todo lo que existe es producto de reacciones químicas o de choques de átomos? ¿Qué valores puede sustentar una molécula? ¿En qué pensaba el átomo de carbono cuando se unió al oxígeno, al hidrógeno y al nitrógeno para crearme a mí y a todos los seres vivos? Parafraseando a Bertrand Russell. Bertrand Russell, ateo famoso del siglo XX, del siglo pasado, matemático, lógico, filósofo, gran pacifista, de los más grandes pensadores del siglo XX, persona sumamente inteligente, de la nobleza inglesa. Parafraseándolo a él, el hombre, como buen ateo y materialista, decía esto: el hombre es el producto de causas a las que se les escapaba el fin hacia el que se dirigían, porque las moléculas no piensan en qué fin tienen. Su origen y su desarrollo, sus expectativas y sus temores, sus amores y sus creencias no son sino el resultado de una disposición accidental de átomos. La pasión, el heroísmo, el pensamiento o el sentimiento no pueden garantizar una vida individual más allá de la muerte. Todo esfuerzo, devoción, inspiración y esplendor del genio humano están destinados a la extinción final en la vasta muerte del sistema solar. Y el templo que alberga los logros del hombre está inevitablemente condenado a quedar sepultado bajo los escombros de un universo en ruinas. Entonces el alma, con fundamentada desesperación, grita, porque es así. Cuando una persona toma conciencia de qué cree cuando no cree, la angustia existencial brota como un grito. Y eso quiero analizarlo un poquito. Si la materia ha sido capaz de levantar tan monumentales edificios como el de la biología, la filosofía, el arte, las matemáticas, la cultura, la física, la humanidad, yo digo, bendita materia. Porque si la materia fue capaz de todo esto, bendita materia. Y si a Dios lo podemos llamar Alá, o Jehová, o Brahma, o Dios, o Padre, o Señor, digo, también lo podemos llamar materia. Porque cualquier nombre le vale, porque siempre somos nosotros los que estamos nominando. Porque si esta materia fue capaz de crear todo esto, y a cada uno de ustedes, bendita materia. Y yo me pregunto, ¿cuál es el espíritu que se esconde en esa materia? Porque si esa materia fue capaz de crear tanta inteligencia
y tanta belleza y tanta bondad. ¿Qué espíritu se esconde dentro de la materia? Por eso me parece que esta postura espiritualidad versus materialismo carece de sentido. Cuando el ser humano se enfrenta a estas realidades, empieza a surgir el despertar de la conciencia. El ser humano empieza a hacerse las preguntas últimas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy acá? Y así comienza el despertar de la conciencia. Me voy a tomar 5 minutos para hacer un despertar medio largo. Hace 65 o 70 millones de años nacen los primeros primates. Se extinguían los dinosaurios y aparecían los primates. Hace más o menos 8 millones de años aparecía el Homo habilis. Todavía no era Homo erectus, era como un homínido que doblado, sin erigirse, ya comenzaba a manejar las manos para hacer alguna piedra, utilizarla como para lanzarla contra algún animal y cazar. Hace 2 millones de años o 2 millones y medio de años aparece el Homo erectus, ya se hiergue sobre sus pies y puede mirar. Hace 200.000 años aparece el Homo sapiens, el neandertal, los neandertaloides, que ya tienen una capacidad craneana de 1700 centímetros cúbicos, igual que nosotros. Hace 40.000 años aparece el Homo sapiens sapiens, que es el hombre de Cromañón, ya muy parecido a nosotros. Yo me imagino, en esa historia pasada, esos primeros prehomínidos, homínidos, en ese proceso de hominización, cuando se comunicaban entre ellos con gestos, como los monos hoy día, con un lenguaje gestual, pero luego con algún sonido medio gutural, empezaban a decir cosas, a pronunciar cosas. Hace 800.000 años aparecieron los primeros homínidos, la laringe que se baja, el hueso hioides que aparece, y la posibilidad de tener un aparato de fonación. Y ya hace unos 200.000 años aparece el primer gen del lenguaje, el FOXP2, que ya le dio al cerebro la capacidad de empezar a elucubrar pensamientos a través del lenguaje. Esos primeros sonidos guturales que aquellos homínidos pronunciaban señalando algún objeto, león, agua, comida. Luego empezaron a señalar ya no solo objetos, sino acciones, dormir, cazar, comer. Y luego empezaron a formarse algunas frases, y luego algunas oraciones. Finalmente el relato, el discurso, el lenguaje emergió. Cuando emerge el lenguaje, el pensamiento, nuestro pensamiento discurre sobre el lenguaje. Así como el tren va sobre las vías del ferrocarril, nuestro pensamiento, cual un tren lleno de vagones, discurre sobre el lenguaje. Siempre pensamos en términos de palabras. Y ahí va nuestro pensamiento sobre el lenguaje desarrollándose cada vez más. Al principio, tomando nota de todo lo ajeno, de todo lo exterior. Eso es conciencia. En algún momento el ser humano se nombra a sí mismo y dice yo. Eso es autoconciencia. Y acá vamos nosotros, en este camino, en el camino de la autoconciencia. Empieza a despertarse esta conciencia de lo exterior, de lo mío, del yo, del interior. Y una vez que el pensamiento encontró un lenguaje cada vez más rico, pudo discurrir pensamientos cada vez más elevados. Y así nació la filosofía, y la ciencia, y las matemáticas, porque el ser humano en algún momento empezó a contar, y dijo 1, 2, 5, 10, y después teniendo los números, sumó, y restó, y luego multiplicó, y aparecieron las operaciones matemáticas, y así nació después la física, la química, y esta ciencia. Toda la historia, la literatura, la filosofía, todas las matemáticas y las ciencias, la ingeniería, etcétera, van naciendo. Pero hay cosas que escapan de las vías del tren, hay cosas que escapan del lenguaje, hay cosas que se van afuera, y así nace el arte, porque el arte no se puede poner en palabras, y la música, y la belleza de una obra arquitectónica, de una escultura, de una pintura, se escapan del lenguaje. Y como estas cosas que se escapan del lenguaje, aparecen también las emociones, los sentimientos, el amor, la generosidad, el odio, la culpa, la ofensa, otras cosas que también se escapan del lenguaje. Y así hoy,
estamos en este proceso, seguimos, de concientización. Y todas estas cosas que se escapan del lenguaje, como el arte o como la espiritualidad, que no podemos nominar, yo me quiero referir hoy. Cosas que no se pueden hablar. En el budismo zen se dice, esto es lenguaje sucio. Dicen los que saben que es un error intentar hablar de estas cosas, porque estas cosas escapan al lenguaje. Yo voy a cometer el error de hablar. Cuando uno empieza a adentrarse en esta profundidad de la conciencia y a descubrir lo que hay adentro de uno, cosas que uno no puede expresar, llega a este punto. Tat Vam Asi. Tat Vam Asi es en el sánscrito, significa yo soy eso, o tú eres yo, o eso es yo. Difícil de definir, pero cuando el hombre empieza a encontrar esa profundidad que se escapa del lenguaje y que se nos, como la arena entre los dedos, no podemos captar, en algún momento dice, mira, ¿a qué te estás refiriendo? A eso. ¿Y qué es eso? Eso soy yo, eso eres tú, eso es el todo, eso es Dios, eso es la esencia, eso es el ser, eso que no le ponen nombre, Tat Vam Asi, es a lo que nos estamos refiriendo. ¿Qué tiene que ver todo esto con la salud y enfermedad? ¿Qué caminos podemos andar para alcanzar ese destino de ser un hombre superior, de encontrar eso que vale pagar cualquier precio? Uno de los caminos para andar, aunque les parezca mentira, es la enfermedad. Thorvald Debrecen y Rudi Dahlke escribieron ya hace más de 20 años un libro que se llama La enfermedad como camino. Ellos decían, los síntomas se revelan como manifestaciones físicas de conflictos psíquicos y su mensaje puede descubrir el problema de cada paciente. La enfermedad tendría un significado, entrañaría un mensaje. La enfermedad, lejos de ser un enemigo, sería un aliado que nos trae un aviso. Ellos empiezan a revolucionar un poco la medicina y empiezan a encontrar que la enfermedad no es mi enemigo al que yo tengo que eliminar, matar, destruir, sacármelo de encima lo antes posible, sino que la enfermedad es como una gran señal que me está marcando algo. La señal es esta: pare, alto, stop. Cuando la vida no nos puede parar, cuando andamos corriendo de acá para allá, cuando las cosas superficiales nos arrastran en el día a día y nos enajenamos y nos olvidamos de quiénes somos, para qué estamos, cuál es el sentido de la vida, vivir cada momento, entusiasmarse con la existencia. Cuando perdemos todo esto y la vida no nos puede parar de ninguna manera, aparece la enfermedad. Y la enfermedad cumple su cometido. Nos frena, nos para, nos manda a la cama o nos manda al hospital, nos hace frenar. Es una señal, es como en el automóvil, si uno de pronto ve el relojito que marca el tanque de combustible, es una señal, capaz que marca vacío. Si yo me enojo con el relojito y quiero mover la aguja, o lo rompo el relojito porque marca vacío y quiero que esté lleno, no consigo nada, es necio, es tonto. Lo que tengo que hacer es ir y cargar el tanque, y el relojito se va a arreglar. La enfermedad, cuando aparece, me está marcando algo, y yo enojarme, deprimirme y luchar tanto contra la enfermedad no tendría sentido. El sentido de la enfermedad es mostrarme algo más profundo. A veces nos puede pasar esto. Usted se encuentra aquí, si no respetó las señales viales. Es verdad, a veces terminamos desbarrancando por no haber escuchado lo que la enfermedad nos quería decir. Volviendo al tema bíblico y religioso, el Salmo del Pastor dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú me infundirás aliento. Tu vara y tu callado, dice, me infundirán aliento. El callado es ese palo con una curva que tiene el pastor. Fíjense, ya se veía, ese pastor que cuida el rebaño, que cuida las ovejas, tiene un callado para cuando la oveja se caiga en un pozo, levantarla. Pero en la otra mano tiene una vara. Es así, vara y callado. La vida es así. Intenta de todas las maneras encauzarnos para que podamos cumplir nuestro cometido. Pero cuando no lo hacemos, probablemente el callado deje de cumplir su función y la vara venga a reemplazarlo. Como se dan cuenta, esto altera totalmente lo que es la medicina hoy día. Yo pongo ahí
una filosofía de la medicina. Hace falta una filosofía de la medicina. Aún todas las medicinas complementarias, ninguna altera o apunta a lo que es la filosofía de la medicina. Todas apuntan a... Ninguna cuestiona cuáles son los fundamentos de la medicina. Yo digo que la medicina está enferma y cuáles son los fundamentos. Estas medicinas alternativas o complementarias proponen distintos métodos, pero no van a la raíz de la cuestión. La raíz de la cuestión es entender que la enfermedad no es meramente un mal que me vino, sino un bien que me está anunciando algo. Tengo que verla como una aliada para descubrir a ver qué me está marcando. Entonces, ¿cuál es el rol del médico si el médico no puede hacer nada? ¿Qué va a hacer? Hay que dejar la enfermedad. Hace unas 4 o 5 décadas el médico era mucho más que una persona que daba una pastilla, indicaba un procedimiento quirúrgico o un estudio. Era el amigo de la familia, era el consejero, era el que estaba cuando se casaba el hijo, cuando no sé, tenía un problema económico. Cumplía un rol, una función mucho más amplia. Y hace unos siglos atrás, o milenios atrás, la función del médico venía emparentada, vinculada con la del sacerdote, con la del confesor, o con la más atrás, con la del hechicero, o la del chamán. Siempre la medicina, la salud, estuvo relacionada con el tema espiritual. El rol del médico, en principio, es curar a nivel del cuerpo, paliar los síntomas, resolver una enfermedad. Pero sanar, lo que se dice sanar, eso es mucho más profundo. Curar es una cosa, sanar es otra. Curar es en el nivel del cuerpo, sanar es en toda la pirámide. Por lo tanto, la sanación, que es la curación completa, en realidad siempre es autosanación. Siempre es lo que yo tengo que realizar. Pero el médico puede ser el que me guía. Mientras me da algo para bajar la fiebre, o me da un antibiótico para combatir la infección, o me indica, no sé, un analgésico para que no esté muerto de dolor, o me calma los vómitos, él debería contribuir a que yo encuentre más profundamente qué cosa estoy haciendo mal. Una acción concreta o múltiples acciones. No solamente qué alimentación tengo que modificar o qué estilo de vida en cuanto al ejercicio o a actividades, sino estoy contento con la vida que llevo, a dónde estoy yendo, qué sentimientos anidan en mi ser, tengo algún rencor, qué culpas me están torturando, cuántas cosas tengo para resolver. Especialmente cuando hablamos de enfermedades crónicas o del cáncer, enfermedades que tienen difícil curación a nivel corporal. Carl Jung dijo, no es posible despertar a la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Jung era uno de los 3 grandes psiquiatras vieneses, junto con Freud y con Adler. Y él se sumergió mucho en todo lo que era la espiritualidad. Hay otra frase de Jung que dice, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Este camino para andar suele ser un camino un tanto doloroso. San Juan de la Cruz tiene unos poemas maravillosos, le llama La Noche Oscura, y acá puse un verso, le llama De Amor Viva, canciones de la íntima unión con Dios. Él dice en ese verso, por ejemplo, oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. ¿A qué se está refiriendo San Juan de la Cruz? A una llama. Esta búsqueda comienza cuando un fuego se enciende en el pecho, cuando algo empieza a arder acá. Ustedes me van a preguntar todo, pero ¿cómo alcanzo la paz, la tranquilidad? No importa el cómo es lo de menos. Quien pregunta el cómo es la mente, y la mente siempre confunde. En realidad lo que importa es que la llama empiece a arder en el centro del pecho, y cuando arde, quema, como dice él, hiere en el más profundo centro. Esta herida que nace es el momento donde empieza el despertar de esta supraconciencia. Cuando empezamos a salir de esta conciencia cotidiana, que se termina transformando en la insoportable levedad del ser, cuando ya las cosas normales y cotidianas no nos satisfacen, de pronto se enciende el pecho y aparece la sed. Los místicos dirían sed de Dios. Los
psicólogos dirían inquietud, pero algo adentro comienza a arder. Dice, pues ya no eres esquiva, porque sí, al principio parece que es esquiva, parece que no le encontramos la vuelta, que no lo podemos descubrir, pero hay un momento donde deja de ser esquiva. Acaba ya si quiere, porque hay que acabar conmigo. Hay que acabar con este nivel de conciencia para encontrar el otro. Rompe la tela de este dulce encuentro. Hay como un tul, como una tela muy tenue, casi transparente, que se interpone entre la espiritualidad o la divinidad o el ser y yo. El grito casi desesperado o el llanto o el canto de San Juan es rompe la tela de este dulce encuentro. En otra frase de otro libro de San Juan de la Cruz, La noche oscura, tiene dos partes, la noche oscura de los sentidos y la noche oscura del alma. Dice, en una noche oscura con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura. En una noche oscura, es así, porque la mente se queda en ascuas. Hay un famoso libro de la época medieval que se llama La nube oscura. San Dionisio el Areopagita, ya en el siglo V, cuando hablaba de la teología apofática, que a Dios nunca se lo podía definir por lo que es y no por lo que no es, él decía que encontrarse con Dios siempre en el medio de una nube, en la nube del no saber. Donde la mente no sabe, el corazón avanza. Emerge algo mucho más profundo, que está por encima de la mente, que es la conciencia. Entonces, en una noche oscura, la mente oscurecida, con ansias, en amores inflamada, esa llama que arde en el corazón, oh dichosa aventura, porque por más que sea oscura y en algún sentido doloroso, no hay cosa más sublime que encontrarse en un rato de meditación y de encuentro con este ser, que es nuestro propio ser. Salir sin ser notada. Es una cosa que no viene con aspavientos, con gritos, viene tan sutil, tan de adentro, que sin ser notada, es como que el alma sale a ese encuentro, estando ya mi casa sosegada. Y sí, cuando se entra en este camino, comienzan a sanarse muchas cosas de nuestra propia vida. Relaciones tortuosas que tenemos con familiares, amigos, a nivel del trabajo, culpas, rencores, odios, amarguras, lamentos, cosas que hay que sosegar, que hay que resolver. Se empiezan a resolver estas problemáticas, comienza esta sanación interior y entonces el alma comienza a volar. A oscuras y seguras por la secreta escala disfrazada. Sí, parece un camino secreto, porque no está a la vista de todos. Sin embargo, el que lo empieza a andar encuentra que los distintos escalones son firmes. Hay una imagen que habla de esta búsqueda que dice que es como una escalera que va en medio de una torre. La torre no tiene ninguna ventana. Uno empieza a subirla cuando empieza el camino espiritual. Y va avanzando una escalera en caracol. Cuando va por la mitad o más avanzado, cada vez está más oscuro. Uno ya no sabe a dónde va. Está todo oscuro dentro de ese túnel que es esa columna, esa torre. Entonces quizá uno se quiera arrepentir, se da vuelta para regresar y resulta que cada escalón que pisó se cayó. No hay vuelta atrás. Es seguir o seguir. Por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura. Ustedes verán que siempre Jesús y tantos y el Buda y todos hablaban de estas cosas con cuentos, con parábolas, porque no se lo puede definir, porque define la mente. Y esto está más allá de la mente. Acá les he puesto un cuento, Hope for the Flowers. Trina Paulo lo escribió creo que en el año 1973 o 74 por ahí. Esperanza para las flores, significa. Y ahí cuenta de... Quiero dejar un tiempo para preguntas, así que voy un poco más rápido. Ahí cuenta que un caterpillar, un gusanito llamado Stripe, un día de primavera sale del huevo, está en una hoja y dice Hello World, hola mundo.
Él ve que hay sol, que hay una temperatura apropiada, acaba de salir del huevo, dice siento hambre y empieza a comer. Se come toda la hoja, come. Sigue avanzando, se come otra hoja, come y engorda, se come toda la rama. Y en un momento dado se va a otra rama. Dice, esto es maravilloso de comer y engordar, pero se está poniendo un poco aburrido. Me voy a ver qué hay más allá. Baja por el tronco, llega a la tierra, al pasto, y dice, el mundo es maravilloso. Es grandioso, no tiene fin. Y empieza a andar por el pasto y a probar otras hojas, otras hierbas, a degustar de este mundo maravilloso. Y se encuentra con otros insectos. Con algunos charla, saluda, hablan, qué sé yo, hasta que de pronto en medio de la llanura, digamos así, ve que hay muchos insectos que están caminando, formando un caminito. Y él va, se mete en el camino y quiere hablar con ellos. ¿A dónde van? Nadie le responde. Estaban todos demasiado atentos hacia dónde iban. No le dan mucha bolilla, pero él dice, todos van para allá, yo voy para allá. Va andando sin saber a dónde, pero junto como todos van para ahí va él. A lo lejos ve como una columna, como una montaña. En esa columna, en esa montaña, la punta no se ve, está perdida entre las nubes. Se va acercando a esa montaña, a esa columna, y de pronto ve que en realidad es una pila de gusanos. Son todos gusanos que están unos con otros, subiéndose y yendo para arriba. Él da un par de vueltas alrededor de esa montaña y les pregunta, ¿a dónde van? Primero nadie les da bolilla, están todos demasiado ocupados, su mente subiendo. Al final alguien le dice, no sé qué hay allá, pero debe ser muy importante, debe ser maravilloso, porque si todos suben, así que él se zambulla en esa pila y empieza a subir. Cuando empieza a subir, se da cuenta que hay que hacer un gran esfuerzo, porque donde él intenta subir, tiene que pisotear a otro. Y si él no pisotea a otro, otro lo pisotea a él. Y ahí empieza la escalada. Se encuentra con una gusanita, que se llama Yellow, y con esa gusanita se hacen un poco amigos y van subiendo juntos. Hasta que un punto, la pila ya más arriba, cada vez más difícil subir, iban pisoteando a unos a otros, él era más gordito, tenía más fuerza, subía mejor, había aprendido las técnicas para vencer dentro de esa columna. Hasta que en un momento era él o ella, él, Strike o Yellow. Pone el pie sobre Yellow y sube. Y sigue para arriba. Yellow se desanima y se baja. Cuando va llegando arriba ve que muchos gusanos se van cayendo y que algunos dicen, le parece escuchar que dicen nada. ¿Pero cómo nada? ¿Qué están hablando? Sigue hasta que en la punta era muy difícil mantenerse. Estar en la punta, estar en la cúspide es muy difícil. Porque no hay sobre quién apoyarse, hay poco sobre quién apoyarse. Y ya son muchos los que se caen. Pero cuando llega a la punta, lo primero que ve es que no hay nada. En la punta no hay nada. Nada. Ahora entiende lo que se caían. Y mira para allá y ve otra pila, y otra, y otra. Ahí lo ven en este dibujito de ahí. En el medio, todas las pilas. Desanimado, decide bajar. Cuando empieza a bajar, ve que una mariposa rondando por ahí le parece que le quiere hablar. La mariposa tiene alas amarillas. Le quiere transmitir algo, pero él no logra entender lo que le dice. Sí le parece que tenía que bajar. Y decide bajar. Cuando baja, encuentra muchos gusanos muertos que habían caído de arriba. Y de vuelta le parece que la mariposa lo quiere guiar hacia un árbol. Va reptando, arrastrándose, llega al árbol y ve un cocún, un canasto, del dicho canasto. Ve un canasto. Y entiende que lo que tiene que hacer es lo que había hecho ese canasto. Se sube al árbol, se trepa una rama y empieza a enrollar su propio canasto. Empieza a ir hacia adentro, meterse dentro de sí mismo. Y ahí va, lentamente, yendo hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Después de un tiempo, el canasto constituido, emerge una mariposa. Y esa mariposa, que antes era un gusano que se arrastraba por el piso, ahora es una bella mariposa que vuela y que es capaz de transmitir el polen de una flor a la otra para que todas las plantas florezcan y la vida continúe. Por eso es esperanza para las flores. Esas otras pilas, esas columnas, es el buscar el dinero, los éxitos empresariales, materiales, los éxitos académicos, el tener un título, en fin,
Cada una de estas cosas que en la vida podemos buscar, probablemente son esas columnas, esas montañas, en las cuales uno se sumerge para llegar a la cúspide y descubrir que arriba no hay nada. Que en realidad no se trata de ir para afuera, sino de ir para adentro. Y lo que se trata es de una transformación, de dejar de ser gusano para ser mariposa, de dejar de arrastrarnos para comenzar a volar. Eso es la búsqueda espiritual. Hay una parábola o un cuento, la búsqueda del buey o los 10 toros del cerro. Es una antigua parábola taoísta que consta de 8 dibujos. Que luego en el año 1200, 1300 el budismo zen se apropia de esta parábola y este monje Kokuan, monje budista, le agrega 2 dibujos más y pasan a ser los 10 toros del zen, esa búsqueda del buey. Los dibujos originales que datan de esa época, del siglo XIII, están en la ciudad de Kioto, en un monasterio budista, todavía hoy. Son 10 pasos. Uno, cuando plantea este camino espiritual, el viaje interior, uno le gustaría saber cuáles son las etapas. Uno quisiera saber si hay hitos en el camino para saber si avancé, si no avancé, dónde estoy parado, cuánto crecí o cuánto no crecí. Y bueno, los místicos y los filósofos le han puesto etapas, no es una cosa novedosa. Por ejemplo, no sé, Santa Teresa de Jesús, las moradas del castillo interior, son 7 moradas, como 7 niveles. O el místico Enrique Suso o Enrique Susón, él habla de las 9 rocas, son 9 niveles. Bueno, en el taoísmo, en el budismo, acá tenemos 10. En la etapa 1, la búsqueda del buey dice así: recorro interminablemente los pastos de este mundo en busca del todo. Atravieso innumerables ríos, perdido en impenetrables perfiles de distantes montañas. Fallece mi fortaleza y se agota mi vitalidad. No encuentro el toro. En la noche solo oigo el chirriar de las cigarras a través del bosque. Los pastos aquí representan las cuestiones mundanas en las cuales el ser humano se encuentra medio perdido y confuso. Ahí lo vemos al campesino, que para muchos taoístas es un campesino gordinflón, un gordito que sale de su casa porque se le perdió el buey, el toro. ¿Qué es el buey? Simboliza a la naturaleza intrínseca, simboliza al propio ser, a la esencia pura. El campesino descubre que se le escapó el buey. Hay sobre cada uno de estos dibujos hay un comentario que no le he puesto para no hacerlo muy largo, pero una de las cosas que dice el comentario de la figura 1 es: no se puede encontrar lo que nunca se ha perdido. No se puede encontrar lo que nunca se ha perdido. Salís a buscar tu propia naturaleza, nunca dejaste de ser tu propia naturaleza, nunca dejaste de ser vos mismo. Evidentemente, si salís en búsqueda de algo que ya lo tenés, porque salís a buscarte a vos mismo, cuando yo nunca dejé de ser yo mismo. Evidentemente hay cierta confusión mental, hay cierta ilusión, cierto engaño en esta búsqueda. Toda esta paradoja son especialistas los budistas y los taoístas para hacer referencia a ella. Pero bueno, ahí va el campesino en búsqueda del buey, de su naturaleza intrínseca. En el segundo dibujo descubre las huellas del toro. Junto a la ribera bajo unos árboles descubro huellas. Incluso sobre el fragante pasto veo sus pisadas. Están en lo profundo de las montañas remotas. Este rastro no puede ocultarse a ninguna nariz que apunte al cielo. Según todos los comentaristas, las huellas son la religión, la filosofía, el misticismo, que han dejado marcas para que nosotros podamos encaminarnos en la búsqueda de nuestra propia naturaleza. Encontrar al buey. Oigo la canción del ruiseñor. El sol es cálido, la brisa suave, los sauces verdean a lo largo de la ribera. Aquí ningún toro puede ocultarse. ¿Qué artista podría dibujar tan soberbia cabeza, cornamenta tan majestuosa? Los paso todos y después se los comento. Apresar el toro. Lo apreso con feroz lucha, su gran poder y voluntad son inagotables. Desde la colina embiste a la inalcanzable nube lejana, o permanece en un barranco impenetrable. La doma del toro, quinto paso. Preciso el látigo y la soga, de lo contrario se escaparía por caminos polvorientos.
Si está bien domesticado, llega a ser dócil con naturalidad. Entonces, sin herraduras, obedecerá a su dueño. Montándolo hasta casa, monto el toro, lentamente regreso a casa, el son de mi flauta endulza la tarde, marco con palmas la armonía que me acompaña y dirijo el ritmo eterno. Quien oiga esta melodía se unirá a mí. Séptimo, trascendiendo el toro, a horcajada sobre el toro llego a mi hogar. Estoy sereno, el toro también puede reposar. Empieza a amanecer en el plácido descanso bajo el techo de mi morada, abandono el látigo y la soga. 8. Ambos, el toro y mi mismidad, trascienden. Látigo, soga, mismidad y toro, todo llega a no ser. Este cielo tiene tal amplitud que ningún término puede abarcarlo. ¿Cómo puede existir un copo de nieve en un fuego ardiente? Aquí hay huellas de patriarcas. 9. Alcanzar la fuente. Demasiados pasos se han dado para regresar a la raíz y la fuente. Mejor hubiera sido sordo y ciego desde el inicio, morar en la propia intimidad, indiferente a lo de afuera. Las aguas del río fluyen, plácidas, y las flores son rojas. 10. Descalzo y con el pecho al descubierto me mezclo con la muchedumbre. Mis ropas son andrajosas y polvorientas, y siempre mantengo la placidez. No uso magia alguna para prolongar mi vida. Ahora ante mí los árboles muertos aparecen vivos. El ser humano empieza la búsqueda de su propio ser o de la divinidad, de una existencia más satisfactoria, de la plenitud, primero enredado con las cosas del mundo, con los sustitutos que hemos estado corriendo tras ellos, ya sean económicos, académicos, lo que fueran. Luego quizás nos hemos sumergido en alguna religión o filosofía o espiritualidad y ahí vamos, en una búsqueda interior. De pronto empieza a emerger algo que resulta muy efímero, que lo tenemos y se nos escapa, lo tenemos y nos escapa. Son algunas experiencias cumbre, así la llamaba Abraham Maslow y así se lo denomina en la psicología transpersonal. Son pequeños momentos quizá de éxtasis, algunas cosas que hemos vivido que nos han dado fiel testimonio de que sí, de que hay algo real, de que en algún momento lo sentí, lo descubrí, lo viví. Y entonces con más énfasis vamos en pos del bueno. Hasta que en algún momento parece que lo agarramos, que lo tenemos. Y sí, tenemos alguna experiencia cumbre que es más duradera, que dura una semana, unos días, quizás un tiempo más largo, y encontramos que nuestra alma se llena de una alegría, que es una alegría sin causa, y de unas ganas de amar, y de un entusiasmo por la vida, y de ganas de celebrar, y decimos, acá está. Pero resulta que en algún momento también se nos escapa. Y entonces ahí dice que usa el látigo y no sé qué más, y la disciplina. Tiene que ver cuando una persona como que requiere algunas disciplinas religiosas como la oración, la meditación, la lectura, algunas cosas para que no se le escape esto. Pero la cosa sigue y en algún momento es como que el buey es tomado y la persona como que se monta sobre esto y empieza a tocar la flauta. Ya está contento, ya está bien. Empieza el regreso a su hogar. En el regreso a su hogar, cuando llega, aparece en el 7º dibujo que está sentadito el campesino en el dintel de su casa y no hay buey, no hay toro. Es que la iluminación o el despertar o esto, de alguna forma entrañaba una sutil dualidad. Estaba yo y estaba la iluminación. Estaba yo y estaba el otro. Estaba yo y estaba Dios. Como dos cosas separadas. Hay un momento donde estas dos cosas separadas dejan de estar separadas. Se acaba el dualismo y empieza la unidad. Cuando los místicos cristianos hablaban de la oración, hablaban de 4 niveles, bueno, de muchas cosas, pero uno de los enfoques era esto. 4 niveles de oración. Una oración que era la oración verbal, la que se repite con la boca, que se dicen palabras. Una oración más profunda que es la mental, cuando ya las palabras no son suficientes para expresar todo lo que el corazón siente. Y ahí empieza la oración de silencio, la reflexión o quizá la meditación. Luego hay un tercer nivel de oración que es cuando la persona es como que se encuentra con la divinidad. Y no solo no hay palabras, tampoco hay pensamientos, hay solo encuentro. Y hay un cuarto nivel que es la oración unitiva, donde ya no hay dos, solo hay uno. Y esto le pasa en el 7º paso al campesino, donde el buey desaparece. Pero en el 8º paso aparece un círculo vacío. Ya no hay nada. Desapareció el buey
y desaparecí yo. Desaparece la persona que busca. Lo que hay es el absoluto vacío. Ahora voy a explicar un poquito más sobre el vacío. En ese vacío se sumerge esta persona. Ahí encuentra que en ese vacío de todo empieza a emerger algo que es plenitud total. Porque siempre la plenitud brota del vacío. Dijimos antes cuando hablamos de la materia y bendita materia, el átomo que producía todo esto. Quienes creen que ese átomo vino de la nada, diríamos, bendita nada que produciste un átomo, que ese átomo fue capaz de producir todo lo que existe. Y acá llegamos a este punto del vacío total, que le llamamos vacío, porque en realidad la mente de vuelta, llegamos a ese punto, donde la mente queda ajena, en ascuas. Para la mente es vacío. Pero lo que empiezan a hacer es algo muy superior a la mente. Es el espíritu, es el ser. Y aparece el noveno cuadro, donde de vuelta se encuentra con la vida y disfruta de las flores, de la vida, de la existencia. Y en el décimo cuadro se encuentra con el mundo. Y empieza una etapa de servicio, donde llega un punto donde dice: ante mí los árboles muertos aparecen vivos. Todo lo que rodea a esta persona es como que florece, como que renace. Lo mismo que le pasó al Caterpillar. Termino con este ejemplo. Es como que la existencia, vamos a decirlo así, érase una vez un río, que acá está naciendo, en una montaña como un manantial. Ese río empezó a discurrir, a descender de la montaña, atravesó montes, cordilleras, fue descubriendo el mundo y enriqueciéndose con esos paisajes, esos cielos maravillosos. Se sumergió en la selva y el río arrastró árboles y arrastró rocas y arrastró troncos, y muchos animales se sumergían en el río y muchos peces vivían en él, y llegó a la llanura, y en la llanura se transformó en un río que era útil para muchas cosas, y las tierras de su alrededor se transformaron en valles, y ese río generó mucha vida a su alrededor, hasta que de pronto el río se encontró con el desierto y quiso atravesarlo. Supongamos que era un desierto, un río del África, se encontró con el Sahara y quiso atravesarlo, y encontró que las arenas del desierto absorbían sus aguas, pero el río tenía una larga trayectoria, mucho terreno recorrido, así que el río embiste el desierto con todas sus fuerzas, pero las arenas son inagotables y absorben su agua, y tropieza el río en no poder atravesar ese desierto. Su objetivo estaba claro: el océano, el mar, la plenitud, la totalidad. Él de allá de la montaña ya había vislumbrado el océano infinito, enorme. Hacia ahí se dirigía. Fue enriqueciéndose con todas sus experiencias, hasta que el desierto lo frena y no puede avanzar. Escucha que el viento le susurra: déjate ir, abandónate, deja de ser. El río no podía, no se resistía. ¿Cómo dejar de ser río? Él era río. ¿Quién eran estas arenas y este sol implacable para detenerlo? Hasta que finalmente, vencido, se deja evaporar. El sol, la arena, lo evaporan. Cuando lo evaporan, se eleva, forma una nube y el viento lo lleva. ¿Hacia dónde? Hacia el mar, hacia el océano. Y una gran tormenta lo catapulta entre medio de truenos y rayos hacia el océano. Y ahí llegó al océano donde quería ir. Pero ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que darse cuenta que él no era río, él era agua. No era río, era agua. Cuando se dio cuenta que tenía que dejar de ser río y descubrir su propia esencia, que era ser agua, ahí se elevó y ahí alcanzó su objetivo. Allá en el mar, de vuelta el sol lo evaporó y formó una nube, y de vuelta cayó sobre las montañas y volvió a formar otro río. Y de vuelta fue agua, río, mar, laguna, lago, la misma esencia del ser. Eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros. Cuando encontramos nuestra verdadera esencia del ser, no hay enfermedad que nos enferme. Eso es plenitud del ser. Y eso es salud. Muchas gracias.
Muchas gracias. Les dije que le iba a dejar un espacio para preguntas o comentarios. Aprovechen ahora. Yo les respondo una pregunta que me han hecho en la calle. Siempre les dicen, esto es muy difícil. No, no es difícil, es imposible. Pero muy fácil. Imposible, pero muy fácil. Si resulta difícil, es porque vamos por el camino del esfuerzo. El camino del esfuerzo es un camino equivocado. En realidad a esto se despierta, se renace. Y la segunda pregunta que me hacen es, ¿pero cómo? Y bueno, la enfermedad es parte del camino que nos ayuda al cómo. Y la oración, y la meditación, y la psicoterapia, y otras terapias alternativas, y los consejos de amigos, y libros, y charlas, y no sé. Hay múltiples recursos que la vida utiliza para enseñarnos. Pero en realidad el cómo es lo menos importante. Lo único importante es que acá en el pecho se encienda la llama de amor viva. Porque si nace la llama de amor viva, esa llama es incontenible. No hay quien la detenga. Se abre caminos por donde sea y como sea. Pero al mar llega. Lo que hace falta es eso, que acá aparezca esa sed. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? ¿Qué lo hice yo también? Bueno, gente, los dejo. Muchas gracias.